Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Obviamente mucha preocupación por este sistema frontal que comienza a afectar a nuestro país. Atentos a la mega reforma en el Senado en pleno trámite, y va a estar con nosotras la vicepresidenta de Renovación Nacional, la además diputada Jimena Sandón. Muchos temas que conversar, entre ellos uno que analizábamos ayer con uno de los patrocinantes, el proyecto Escucha tu Corazón, que pretende obligar a las mujeres que estén dispuestas a abortar a escuchar primero los latidos del corazón del feto que llevan dentro. Vamos a conversar de eso y demás, la contingencia, mega reforma y más en CNN Prime, que comienza con estos titulares. La Sala del Senado vota a esta hora y hasta total despacho el proyecto de reconstrucción nacional. El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que espera que al final del día la jornada sea positiva. Además, descartó una falta de expertise política suya debido a que las negociaciones han sido cerradas por los ministros Alvarado y García Ruminot. 2 carabineros fueron heridos a bala en un operativo realizado en Valdivia, donde se detuvo el presunto autor del crimen del cabo Eugenio Naim. Uno de los uniformados permanece en riesgo vital, internado en el hospital base de la ciudad. El presidente José Antonio Kast hizo un llamado a respaldar a las fuerzas policiales y armadas en un periodo que él calificó de crítico. Al centro penitenciario de San Joaquín fue llevada la exalcaldesa Karen Rojo tras llegar extraditada desde Países Bajos. La otrora jefa comunal fue condenada por fraude al fisco en una sentencia que confirmó la Corte Suprema. Su defensa solicitará en los próximos días una audiencia con el objetivo de que se abone al cumplimiento de su pena el periodo que estuvo detenida en Europa. Y en temas internacionales, Estados Unidos sigue con sus rondas de ataques contra Irán. Del régimen persa declararon que seguirán respondiendo con firmeza a los bombardeos norteamericanos y que no tienen planes de negociar. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y nos vamos al Senado, donde el proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno comienza a ser votado en particular. Nicolás Donoso nos cuenta más. Nicolás, o sea, yo creo que tienes saco de dormir listo para esta jornada. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. De hecho, saco de dormir que ya tienen muchos senadores mirando por una parte el sistema frontal que se avecina, pero por otro lado esta votación de la mega reforma que tenía que comenzar a las 15 horas, finalmente se terminó suspendiendo en más de una oportunidad porque senadores de oposición, ya en lo que iba a ser la tónica del ambiente durante la votación, señalaban que no tenían el papel en mano con el comparado con la votación de artículo por artículo. Eso fue dilatando la votación. Lo cierto es que son cerca de 90 votaciones que se deben realizar previo a que termine la jornada y se han realizado cerca de 30. En ese escenario también hay que decir que lo más relevante que se iba aprobando, y fue de hecho por unanimidad, ha sido los fondos de reconstrucción para las zonas afectadas por distintos mega incendios en el Biobío, en Ñuble y en el Gran Valparaíso. Eso zanjado por unanimidad como se preveía. Era muy complejo para la oposición, prácticamente imposible rechazarlo. Ellos habían señalado, de hecho también recordemos, Mónica, en un inicio que este apartado de reconstrucción se viera por separado en raíz de las materias tributarias. Materias tributarias que también hay que señalar aún no han sido totalmente votadas. Por ejemplo, no se ha hablado mayormente de la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, tampoco la invariabilidad tributaria, esta nueva fórmula escalonada que se podría decir lleva la firma del PPD, pero probablemente no los votos, y así como también la modificación que se le ha realizado al crédito tributario al empleo, disminuyendo su valor por el alto costo que tenía, focalizándolo también, y otras materias relevantes como la exención del IVA a la primera vivienda por los primeros 12 meses y la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años, que ha sido todo un tema en las últimas semanas desde que se presenta la reforma, en razón de que no se viera afectado eventualmente el Fondo Común Municipal, algo por lo que han abogado tanto alcaldes de oficialismo como de oposición. Con ese panorama en mano, entonces, con las votaciones que se van a ir realizando en las próximas horas de materia tributaria, durante esta jornada entró confiado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Él sostuvo una reunión junto al viceministro Claudio Alvarado, quien ha estado al pie
pie del cañón con las negociaciones con senadores del oficialismo para poder ir delineando, evitar cualquier tipo de descuelgue y que obviamente garantizar la presencia de sus 26 votos, sus 26 senadores al momento de la votación hasta que finalice pasada la madrugada. De hecho, los más optimistas señalaban esperar terminar cerca de las 2 de la mañana, los más pesimistas decían derechamente cerca de las 4. Vamos a pasar a escuchar de hecho lo que señala el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en razón de que él ha dicho que han sido un equipo pese a esta diferencia de tono. Se habla mucho de la dupla Alvarado García Ruminot, que son más conciliadores, más de poder alcanzar posiciones y de poder ampliar eventualmente la base de apoyos en distintos proyectos, y por el contrario se habla de la mano más dura del secretario de Estado, que viene del mundo privado, que de hecho algunos señalaban, lo criticaban de que no tenía expertise política. Bueno, vamos a pasar a escuchar las palabras del jefe de la billetera fiscal. Tengo mucha confianza, la considero una muy buena parlamentaria y yo creo que si vamos a llegar siempre a un acuerdo con el PDG. Tengo plena confianza en eso. El proyecto se envió por parte del gobierno, que mantenemos conversaciones permanentes con el equipo técnico del PDG, son conversaciones positivas, hemos siempre estado llanos cuando ellos han querido tener urgencia o no. Y el conocimiento que yo tengo es que esto va avanzando todo tal como se había conversado. Bueno, yo espero que se vayan debatiendo nuevamente los temas, que vayan saliendo las distintas opiniones, pero que al final del día la jornada sea positiva. Ministro, ¿hay alguna reflexión sobre el trabajo que usted ha llevado negociando con los parlamentarios de oposición y que ellos hayan terminado negociando de corrido con Alvarado y García por no llegar a acuerdos con usted? Siempre hemos negociado en equipo, siempre las decisiones han sido de equipo de gobierno y siempre hemos estado coordinados. Lo demás son historias o dramas que tratan de contar sobre la prensa. De las materias, Mónica, del corazón del proyecto, diríamos que en los últimos días se ha tomado nuevamente el debate de la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años, en razón de que muchos parlamentarios de oposición y alcaldes derechamente dicen que no debiese ser un beneficio. Interrumpimos a Nicolás Donoso desde el Congreso Nacional porque habla el presidente de la República, José Antonio Kast. Donde pudimos analizar distintos puntos de riesgo. En el tema de educación, lo conversamos el día lunes y martes con la ministra y con su equipo, de ir viendo en qué regiones la afectación iba a ser mayor. Vimos que muchos establecimientos educacionales ya habían programado el interferiado y habían agendado y calendarizado el no tener clases el día viernes con la recuperación de estudios, y en el porcentaje de establecimientos que no habían hecho esa gestión previa, se dispuso que en cada una de las regiones los Ceremis, como corresponde, den el aviso de que hay suspensión de clases donde corresponda, y por eso señalamos siempre que los canales oficiales de comunicación son los que tiene que ver la ciudadanía. En el tema de educación, en cada una de las regiones, los distintos Ceremis se han ido comunicando. En algunos casos se suspendieron las clases hoy día en 2 regiones, y en el resto de las regiones se dictaminó la suspensión de clases en aquellos establecimientos que aún estaban programados, la suspensión. Hacia adelante se irá viendo comuna por comuna lo que vaya ocurriendo. En la zona norte, efectivamente, hay una preocupación adicional en algunos sectores de Atacama. También pudimos ver lo que ocurrió años atrás en la zona de Copiapó, Los Loros. Ahí ya a inicios de año se planteó la necesidad de hacer trabajos preventivos. Se ha reforzado, hay dispositivos ya desplegados también en la zona alta de Alto del Carmen. Contamos con la colaboración de las Fuerzas Armadas y para eso se dispuso un acuartelamiento preventivo donde hay colaboración y despliegue de personal de las Fuerzas Armadas. Como le señalaba también, en algunas situaciones de riesgo en lechos de río, también el decreto que se ha se dispuso permite la evacuación de las personas que no tengan la disposición voluntaria a retirarse de los lugares de manera preventiva, y se está haciendo permanentemente un monitoreo de cómo va avanzando el temporal. La afectación de viviendas hasta el momento es menor, cada vivienda es relevante, pero todavía no tenemos una situación que no podamos controlar. Se ha dispuesto también el movimiento, y ya con la anticipación, de todos los recursos de emergencia en caso de que haya que ir a ver un tema de restitución de techos o de vivienda, pero para eso es muy importante lo que señalaba la ministra. Para poder estar al día y poder cumplir todas
normas y como corresponde y saber a quién entregarle los materiales, necesitamos la ficha. Y en eso también agradecer la disposición de todos los funcionarios, porque esto requiere una capacitación y una preparación, porque tenemos que tener la información al día, detallada, y en eso se está trabajando arduamente también. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Quiero preguntarle por la situación de los carabineros baleados en Valdivia, si es que se puede actualizar la situación. ¿Usted se va a trasladar a la zona? ¿Cuál es la instrucción que le dio al ministro de Seguridad, que fue el primero en asistir a esta situación? Y también si es que se van a presentar querellas o no contra la persona que está detenida. Bueno, el general director de Carabineros ya se encuentra en la zona, conversando con los familiares de los carabineros que fueron atacados por un delincuente, un criminal, que era sujeto de interés ya por el homicidio del suboficial mayor Naim. Hace varios años atrás se venía buscando a estas personas que seguían prófugas de la justicia. El Ministerio Público, los tribunales han actuado y en este caso vamos a aplicar, como dije, todo el rigor de la ley. Toda la fuerza del Estado tiene que estar en contra de aquellos criminales que aún en momentos como este, donde Chile vive una crisis, están dispuestos a atacar a nuestras fuerzas policiales. El ministro de Seguridad estaba desplegado en el norte, en un tema fronterizo, ya va en camino y en este momento debe estar ya llegando a la región de Los Ríos para también hacerse cargo de la situación desde el punto de vista de la seguridad y de la respuesta y de las acciones del Estado. Hemos solicitado que a todas aquellas personas que le hayan sido encubridores de este delincuente se le aplique el máximo rigor de la ley y se procedan a todos los operativos necesarios para que cada persona que protegió a este delincuente sea presentada ante la justicia. Esto tiene un antes y un después. Hoy día nuestro carabinero está en un riesgo vital. Pedimos ahí a todas las personas que nos colaboren, desde la oración hasta la contención emocional de los familiares de una víctima más de la delincuencia en nuestras fuerzas policiales. Otros 2 carabineros están con lesiones. Gran parte de las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast, dando cuenta del operativo para enfrentar, por supuesto, este temporal que afecta a nuestro país, pero también dando cuenta de este carabinero que permanece grave, baleado en el rostro. Según el general director de la institución, no puede por esta razón todavía ser trasladado hasta Santiago. Todo esto en el contexto de un ataque a carabineros en Valdivia que ha obviamente preocupado al país y que nos tiene atentos al estado de salud de su evolución. Volvemos entonces con Nicolás Donoso desde el Congreso Nacional. Nicolás, te habíamos tenido que interrumpir porque estaba hablando el presidente de la República. Retomamos contigo en el contexto de la votación en particular que está haciendo el Senado ahora, ya una vez aprobada en la Comisión de Hacienda del Senado, entonces pasó a la sala y hoy día se vota en particular hasta total despacho. Sí, Mónica, efectivamente les comentábamos lo que sucedía en particular, por ejemplo, con la indicación de la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años, porque hay uno de los 26 senadores, el senador Matías Walker, que coloca los votos del oficialismo, que la había puesto en duda en razón que no le convence la propuesta del Ejecutivo. Hay que decir que eventualmente el Fondo Común Municipal, el gobierno dice que va a quedar bien cubierto. Actualmente eso se deja por vía ley de presupuesto que se tramita año a año acá en el Congreso Nacional y que ahora se estaría fijando por ley de rentas municipales. Podría ser uno de los aspectos controversiales en una votación en particular que va a continuar desde las 21:30 horas, porque de momento los senadores siguen haciendo uso de sus 10 minutos que cada uno tiene para tomar la palabra y opinar en esta discusión en particular. Y vamos a pasar a escuchar a la senadora y presidenta, además del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien durante esta jornada en la cuenta pública del Congreso que se realiza todos los años desde el año 2015, ha vuelto a relevar la importancia de los acuerdos, de acercar posiciones. Ella ha sido probablemente, Mónica, desde un comienzo una de las precursoras no solamente de esa mesa política que alineó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a ella y también como parte a la parte de la oposición, sino que también ha terminado señalando que es relevante aumentar el piso de apoyo que cuenta esta reforma para que pueda trascender en el tiempo y que no vaya a suceder que en un futuro gobierno de otro color político se busque realizar modificaciones a esta mega reforma. Vamos a pasar a escucharla también en parte de que ha sido clave las negociaciones que han llevado a cabo, por ejemplo, con el PPD, a la senadora Paulina Núñez. Me gustaría detenerme unos segundos para reconocer y agradecer la disposición de todos los senadores y senadoras para que a través de sus jefes de comité y representantes
estuviéramos todos sentados en una mesa política con el ánimo de poner nuestras propuestas a disposición más allá de nuestras legítimas diferencias, entendiendo que Chile lo construimos todos. Me refiero a la mesa que convocamos hace unos días atrás en el marco del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que es una prioridad para el país. Pero ojo, siempre es más cómodo atrincherarse en la defensa de una ideología que no construye, cuando lo mejor es entrar a un debate de ideas con la esperanza de lograr un consenso. Y bueno, ¿qué sucede con la oposición? Ellos están a la espera de que el proyecto termine saliendo en tercer trámite próximo martes, probablemente 22 de julio, para ya poder realizar eventualmente el requerimiento. Requieren ya sea de 39 diputados o 13 senadores ante el Tribunal Constitucional por el apartado de invariabilidad tributaria y también por materia medioambiental, en lo que respecta a modificaciones de resolución de calificación ambiental. Durante esta jornada, de hecho, por la tarde, mientras ya se desarrollaba la discusión y votación en particular, hablamos, Mónica, con el senador PPD Pedro Araya, quien es el articulador, quien es el artífice además de esa indicación que lleva, por decirlo de alguna forma, el nombre del PPD de invariabilidad tributaria de forma escalonada, que se va a votar durante esta noche acá en el Senado. Él terminaba señalándolos que lo más probable que la postura de los senadores del PPD sea abstenerse en el apartado de invariabilidad tributaria. ¿Por qué? Sabemos que es muy complejo y algo contradictorio terminar rechazando de plano, pese a que ellos acusan que se rompió el acuerdo, una propuesta que es de su autoría y que a juicio de ellos mejora la propuesta de invariabilidad tributaria en relación a los 25 años que terminaba proponiendo el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Pero por otro lado dicen que al romperse las confianzas a raíz de lo que terminó haciendo el secretario de Estado en la Comisión de Hacienda el pasado viernes al ingresar una indicación que bajaba el impuesto corporativo del 27 al 22%, no pueden en ningún caso terminar aprobando esa invariabilidad. Y también nos terminaba confirmando que había llevado conversaciones con el viceministro Claudio Alvarado, pero finalmente le dio un portazo nuevamente, tal como lo había hecho el ministro Quirós, a la opción de siquiera debatir que se termine rebajando el impuesto a las bencinas, toda vez que sería bastante impopular y que dejaría en un mal pie al gobierno, que recibiría críticas no solamente de parlamentarios del oficialismo, sino que del propio Partido Nacional Libertario. Pasamos a escuchar al senador Pedro Araya. Nosotros lo que hemos señalado es que vamos a aprobar todas aquellas normas que dicen relación con la reconstrucción y algunas normas que van en apoyo de la clase media. Lo que dice en relación con las normas tributarias, vamos a votar la generalidad de las normas en contra, en atención a lo que pasó con el gobierno de que no se respetó el acuerdo que teníamos. Y en el caso de la invariabilidad tributaria, estamos viendo si eso lo votamos en contra o nos abstenemos, porque al final del día no la vamos a apoyar producto de lo que ocurrió, pero también entendemos que está recogida íntegramente la propuesta que se le hizo al gobierno en su minuto. Yo creo que este proyecto igual debiera pasar a comisión mixta, porque después de revisar el texto que aprobó las distintas comisiones que lo vieron en el Senado, sin duda hay algunos temas que a mi juicio es necesario corregir, y eso solamente se podría hacer a través de una comisión mixta, por lo que esperamos que eventualmente la Cámara pueda rechazar, sobre todo en los temas ambientales, una serie de propuestas que vienen para poder corregir lo que se está planteando en esa materia. Con ese panorama entonces, durante ya la madrugada de lo que será jueves, se va a despachar la reforma, la mega reforma, obviamente con los 26 votos justos, probablemente no va a sumar algún voto más, quizá en aspectos relevantes podría ser el del senador independiente Karim Bianchi, y luego va a seguir su cronograma tal cual lo tenía previsto el Ejecutivo. Próximo martes 22 de julio probablemente hay que poner atención a la votación en tercer trámite de aquellas modificaciones que se le realizaron en el Senado, en la Cámara, y el gobierno ahí tiene la misión en todo caso de evitar a toda costa que eventualmente vayan a comisión mixta algunas modificaciones, porque ha sucedido, Mónica, en otros debates cuando se habla de comisión mixta solamente de aquellas materias que se rechazaron, que se pone sobre el tapete otras propuestas que no estaban consideradas inicialmente ni en primer ni en segundo trámite, y además porque la conformación eventualmente de esa comisión mixta sería prácticamente paridad entre oficialismo y oposición, y estarían dos de los principales detractores del ministro de Hacienda Jorge Quirós, como es el caso de la senadora Daniela Chicardini y el correligionario también diputado socialista Daniel Manucheri. Ese es el panorama entonces. Próximo martes podría haber luz verde con esta mega reforma, y habrá que ver si ya queda listo para su despacho a ley o si algunos aspectos tendrán que irse a una comisión mixta. Muchísimas gracias por ese completo informe, que está muy bien. Buenas noches. Ánimo. Buenas noches. Bueno, y antes de que las lluvias lleguen a la zona central, el sistema frontal ya dejó sus primeras consecuencias en el sur del país, una escuela con daños estructurales y viviendas inundadas. Un escenario que se va a trasladar durante la mañana de este jueves a la región metropolitana y que va a avanzar hasta la región de Atacama. Ante este pronóstico, las autoridades reforzaron el monitoreo y desplegaron medidas preventivas
en los principales puntos críticos. El informe es de Sebastián Riz. Imágenes de un sistema frontal que va a afectar a gran parte del territorio nacional y que ya dejó las primeras precipitaciones en la zona centro-sur. Emergencia climática que estuvo acompañada de fuertes vientos que ocasionaron el desprendimiento del techo de la escuela modular de Punta Parra, afectando a una vivienda del sector. Y resulta de que de repente voy llegando como a la casa donde yo me quedo y me llama mi mamá. Y me dice, hija, vente al tiro por favor, que el techo del colegio cayó encima de tu casa. Estamos enfrentando una situación compleja, crítica, de un frente que azotó la comuna de Tomé con rachas de viento de 80 km por hora, más de 30 milímetros de agua caída. Precipitaciones que ya superan los 100 milímetros acumulados en algunos sectores del sur y marcan el inicio de un tren de sistemas frontales que desde este jueves avanzará hacia la zona centro-norte. Un escenario que llevó a las autoridades a reforzar las medidas preventivas, como es el caso de Valparaíso, donde llegó el presidente José Antonio Kast para monitorear la situación en la zona costera. La zona alta de Valparaíso, de Viña, de Concón, tienen situaciones complejas. Hemos visto desastres de distinta índole en el pasado, porque los vientos que se anuncian para la zona costera son altos. Hay que hacer también un llamado a la esperanza, a la tranquilidad. La población tiene que actuar de manera responsable, no tiene que asistir al borde costero porque objetivamente es altamente probable que haya un tren de marejadas que exceda probablemente la altura a la cual estamos acostumbrados en el territorio. Ahora donde también se ha intensificado el trabajo preventivo es en la región metropolitana. Las autoridades concentraron sus esfuerzos en los sectores con mayor riesgo de inundación y remoción en masa, realizando durante esta jornada un desalojo preventivo para resguardar a las familias expuestas. Estamos monitoreando la situación de 2 campamentos que se encuentran en situaciones de ser potencialmente afectados por lluvias de gran intensidad en la región metropolitana y por lo tanto se está coordinando la evacuación preventiva del campamento Rivera. Esta es la caja del río. Aquí el riesgo es inminente, es enorme. Nos preocupa mucho también que hay muchos niños que viven en esta zona y el llamado es a la conciencia, es a que las personas nos entiendan que lo que estamos tratando de hacer es ayudarlos. Desalojo preventivo que se realizó esta tarde, pero que no ha sido el único punto inspeccionado por las autoridades. De hecho, el presidente José Antonio Kast participó en conjunto con el viceministro Luis de Grange en la revisión de un punto emblemático en cada sistema frontal, el canal Santa Marta. Despliegue para algunos vecinos de la capital que sería insuficiente. Aquí se nos niega todos los años, hasta la cocina, hasta al fondo, se va la alcaldesa, luego lo mismo, y la ayuda no llega. Nunca le han hecho una aquí, una mantención. Usted puede ver cómo está, pues. Sí. Tiene un hoyo aquí, tiene un hoyo así. Sí. Claro, porque esto lo pusieron, ¿y cómo lo saco? Yo digo que yo vivo aquí. Anteriormente esto eran ríos, no se pueden salir. Mire, yo he salido a comprar todos estos días porque después no se puede salir a la calle. Preocupación que también se extiende a la región de Coquimbo, una zona que habitualmente registra entre 100 y 130 milímetros de lluvia para todo un año, pero que según los pronósticos podría acumular hasta 200 milímetros en solo unos días. Es altamente probable que si se mantiene esta proyección de precipitaciones tengamos escorrentías y activación de quebradas en la región de Coquimbo, que es donde se está poniendo la mayor atención, ¿no? Al interior de la región de Coquimbo, la provincia de Choapa y también la provincia de Limarí. Sistema frontal que ya dejó sus primeros daños en el sur del país y que en las próximas horas se desplazará con mayor intensidad hacia las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, donde en apenas 4 días podría caer una cantidad de agua equivalente al promedio de todo un año. Autocríticas, llamados al diálogo y una defensa de los acuerdos marcaron la cuenta pública del Congreso. En medio de la tensión por el Plan de Reconstrucción Nacional, los presidentes de ambas cámaras aprovecharon la ceremonia para emplazar al mundo político a bajar el tono de la confrontación. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Permítanme una pausa serena y de profunda reflexión para pedir perdón a Chile y a los chilenos en nombre de esta corporación que tengo el honor de presidir. Fue una pausa que rompió el tono institucional de la ceremonia y que Jorge Alessandri pronunció frente al presidente José Antonio Kast, ministros, senadores y diputados, en momentos en que el Congreso vuelve a estar tensionado por la tramitación de una reforma de alto impacto. En medio de las negociaciones, quiebres partidarios y advertencias económicas que ha provocado el Plan de Reconstrucción Nacional, el timonel de la Cámara dirigió la mirada hacia las decisiones adoptadas durante el estallido social de 2019 y sus consecuencias. Perdón por esa búsqueda de aprobación permanente a cualquier costo,
y por el frenesí legislativo sin medir las consecuencias. El resultado más concreto de esta etapa es haber dinamitado los ahorros previsionales de nuestros compatriotas, con sendas propuestas y puestas en escena que los van a privar de sus pensiones. Pero el mea culpa de Alessandri no se limitó a los retiros previsionales. El presidente de la Cámara Baja amplió la crítica al conjunto del sistema y apuntó a una forma de hacer política marcada, dijo, por la confrontación, la pérdida de acuerdos y la presión permanente de las redes sociales. Convertimos el acuerdo en desacuerdo, la enemistad en espectáculo. Y quiero decirlo así frente al país y frente a mis propios pares de la corporación, incluido yo mismo. Eso nos desgastó a todos. Pero el llamado a recomponer la convivencia política no quedó solo en el mea culpa de la Cámara. Desde el Senado, su presidenta llevó ese diagnóstico a una discusión concreta, la negociación del Plan de Reconstrucción Nacional, donde destacó la mesa política convocada para acercar posturas entre el gobierno y la oposición. Me gustaría detenerme unos segundos para reconocer y agradecer la disposición de todos los senadores y senadoras para que a través de sus jefes de comité y representantes estuviéramos todos sentados en una mesa política con el ánimo de poner nuestras propuestas a disposición más allá de nuestras legítimas diferencias. En esa misma línea, Núñez vinculó el trabajo institucional del Senado con los compromisos que la corporación ha asumido en materia de niñez, cuidados, mujeres e inclusión, ámbito en el que anunció una nueva medida para este año. El Congreso Nacional recibirá, se los quiero anunciar, a 2 jóvenes de la Fundación EduDaum para que realicen sus prácticas laborales y ojalá quieran seguir trabajando acá. El lunes le dimos la bienvenida a Mauricio. Mauricio, ponte de pie. Entre balances, anuncios y autocrítica, la ceremonia terminó dejando una tarea compartida para diputados y senadores, que los llamados al diálogo, la prudencia y los acuerdos no queden solo en los discursos, sino que empiece a reflejarse en la forma en que el Congreso enfrenta las discusiones que vienen. No se puede tardar más que el debate sobre la reforma política, porque con un sistema político fortalecido, una capacidad para llegar a acuerdos que se da acá en el Congreso, tienen que haber bloques políticos más fuertes y no precisamente depender de 1 o 2 votos de discolajes. No tengo ninguna expectativa de que pueda haber un diálogo posible, porque este gobierno entiende por dialogar que uno se sienta a la mesa a escuchar la retórica que tienen ellos para decir que ciertas medidas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, afectan negativamente la economía de nuestro país. Una dicotomía sobre la conducción legislativa del gobierno que vuelve a evidenciar la división entre oficialismo y oposición a puertas de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional que la próxima semana regresará a la Cámara. Bueno, vamos a conversar con Jimena Sandón, diputada de Renovación Nacional. Gracias por acompañarnos, diputada. Muchas gracias. Yo voy por Argentina. Va para Argentina. Ah, chuta, estamos enfrentados. Listo. Bueno, así es la vida nomás. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. A ver, ¿vio la cuenta pública? ¿Yo estoy mal o parece que ya hay varios presidenciables? Está lleno. Pero bien, quiere decir que la democracia está viva, porque efectivamente al escuchar los discursos habían un tono muy presidenciable que está bien. Está bien, no hay ningún problema. ¿Usted sintió en tono presidenciable tanto a la presidenta del Senado como al de la Cámara de Diputados? Sentí más al de la Cámara de Diputados. Como presidenciable, y después incluso lo felicité porque fue un muy buen discurso. También, los dos fueron muy buenos también. Pero bueno, yo estoy en el día a día de la Cámara, yo soy vicepresidenta, así que sé lo que sucede ahí. Pero lo encontré bien presidenciable, pero me gustó, fíjate, y qué problema, no hay ningún problema, todo lo contrario. ¿Con que tenga ganas, dice usted, cree que tiene ganas, Alessandri? Es que yo creo que sí, yo creo que es bastante una persona que ha hecho una carrera, que claramente son personas que van a seguir en la política, y el hecho de querer ser presidente de la República me parece que es una acción bastante loable, porque tiene muchísimo sacrificio también. Todo el mundo cree que es puro glamour, pero ser presidente de la República es ni siquiera me imagino. No, de hecho. Le vamos a preguntar a él a ver si es que tiene ganas a Jorge Alessandri. Bueno, igual a veces lo dicen, a veces no, pero en fin. Ya, quiero llevarla a la mega reforma que se está tramitando y a la caída de este acuerdo, después de que cambiara los términos del acuerdo el ministro Quiroz. ¿Cómo califica usted ese episodio? A ver, mira, nosotros nos hemos mantenido un poco alejados de lo que está pasando en el Senado, porque nosotros tuvimos harta revolute, ¿no es cierto?, y revolución en la misma Cámara de Diputados. Nosotros sí tuvimos, yo no puedo decir que tuvimos acercamiento con el ministro Quiroz, sobre todo con el tema del CENSE, con el tema, también discutimos, al final no lo pudimos ganar el tema de las contribuciones, pero también el de la propiedad intelectual, y tenemos entendido,
todo puede pasar, sabemos que en este minuto todavía no se ha empezado a votar, se va a comenzar a votar, y algo puede pasar de aquí a las 2 o 3 de la mañana. ¿A qué se refiere con algo puede pasar? Es que no sabemos cómo van a ser exactamente la votación y si nos va a llegar exactamente como... todo con una unanimidad, acuérdate que ahora empieza la votación en particular. Entonces puede ser que algo se caiga, algo, bueno, puede pasar cualquier cosa, tú lo sabes. Ya, pero quiero saber cómo evalúa usted el episodio en que llegan a un acuerdo con 3 senadores del PPD y después cambian los términos, cambia el ministro de Hacienda. Está bien, pero recordemos que esos 3 senadores del PPD parece que también tuvieron problemas al interior del PPD. Sí, pero entonces, antes todo, de que lo tuvieran incluso, o después, da lo mismo si antes o después, pero cambian los términos. ¿Cómo fue eso? Porque hoy día conversando con Catherine Martorell nos decía que era un error absolutamente evitable y que tendía un manto de duda de alguna manera después no, porque cuando tú sobre ofreces, el propio ministro. Exacto, porque cuando tú ofreces algo que estás dispuesto, después echas marcha atrás, claramente es curioso, pero fíjate ¿Usted que cree que queda con un manto de duda la credibilidad de Quirós? Pero esperemos un poco, pero cuando yo veo qué fue lo que pasó en la Cámara, que también existe una negociación que fue con el PDG, pero eso fue una negociación que me parece que es más débil aún, porque en el fondo fue como un pirquineo, fue contra un proyecto, o sea, tú votas por mí para que esto pase con holgura o con tranquilidad al Senado, por un proyecto de ley que, bueno, no sabemos ni siquiera si se va a aprobar el día de mañana. Mira, Mónica, a mí me pasa que esta reforma la encuentro tan grande y tan histórica. Yo espero que salga adelante, pero también espero que las predicciones también se cumplan. Porque a mí me parece que es increíble que sigamos tratando por tanto tiempo de pirquinear un voto por aquí y por allá, cuando la pregunta es ¿qué hacemos dada la situación que el país está viviendo ¿Usted me está diciendo muchas entonces materias? que la forma de negociar de Quirós es pirquinear? Lo que pasa es que cuando son tan pocos, al final, bueno, recuerda que el presidente de la República, Sebastián Piñera también, ¿cuántos proyectos nuestros pasaron por 1 por 2 votos y después quedan en el Senado durmiendo? Porque en el fondo eso al final no tenías cómo cambiarlo en el pero Senado. no me contestó si afectó o no la credibilidad. Yo creo que sí afecta, pero reconozco que no, la credibilidad, digo yo. Es que se hayan cambiado los términos del acuerdo con los senadores PPD de parte del ministro Quirós. Bueno, ¿Le parece que afecta su credibilidad? Mira, lo que pasa es que también existe tanto cuento, nosotros hemos escuchado que uno llamó, que el otro dijo, que no sé qué, no sé cuánto. De que se cambiaron los términos, se cambiaron. Lo que pasa es que no sabemos exactamente por qué exactamente se terminó cambiando, ¿no es cierto? Nadie sabe, pero nadie lo sabe. Si afecta la credibilidad. Yo creo que sí afecta, sí, digamos que afecta y además que no aporta. Digámoslo por el otro lado, yo creo que no aporta. Y efectivamente debería tal vez haberse mantenido, porque a veces uno en política tiene, aunque yo fui jefa de bancada y hay muchas veces que tú tienes que sostener ciertas cosas justamente por el conglomerado y por el objetivo final. Ahora, que es una reforma importante, es una reforma importante. Que ojalá le vaya bien, ojalá le vaya muy bien. ¿Y si no da los resultados esperados? Bueno, mira, yo creo, y lo he dicho en todos los tonos, que aquí viene un periodo que va a ser muy complejo. Y de hecho fue de las cosas que conversamos ayer con el presidente Kast, porque va a haber un periodo muy largo probablemente donde no vamos a ver frutos. No vamos a ver frutos todavía de esta mega reforma, porque cuando vengan las inversiones extranjeras, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero hay muy pocas que son a corto plazo. La mayoría son a largo plazo, incluso después de este periodo legislativo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros como Renovación Nacional, ¿en qué postura vamos a estar también cuando tengamos que apoyar al gobierno en este minuto y tal vez pedirle, incluso podría ser hasta exigirle, ¿no es cierto?, al gobierno que seamos cómplices de llevar beneficios a esa clase media, a esos clase media emergente, a esas personas más vulnerables que hoy día no podemos, Mónica, seguir ajustando el cinturón. Entonces, ¿tiene el ministro Quirós la empatía de entender eso? A ver, lo que pasa es que el ministro Quirós, yo voy a rescatar algo del ministro Quirós en este gobierno. Primero que todo, el que claramente tenía una agenda era él. O sea, te guste o no te guste, pero este era un ministro que venía con los papeles listos. ¿A diferencia de? A diferencia de muchos, ¿ya? De la ministra de Seguridad, por ejemplo. La ministra de Seguridad, y en otras carteras uno tampoco tiene tan claro dónde se va, porque son como grandes títulos, pero cuando tú preguntas un poquitito, pero lo importante es que ya la instalación ya está, y hoy día a este gobierno le tiene que ir bien. ¿Usted piensa que hay varios ministerios en que uno, de alguna manera, por lo menos en mi yo al menos hay cosas raspa y después debajo de la pintura no encuentra mucho? Es que en el fondo a veces son como ideas generales, pero lo que yo no puedo negar es que el ministro Quirós venía con todo y toda una carta GAN y ¿Qué con pasa en un los objetivo. otros ministerios? Es que yo creo que en este minuto lo que estamos viendo es justamente una instalación, están cruzando datos, están viendo por aquí y por acá, y vemos el ministro Boduje que por razones naturales está haciendo una muy buena pega, pero también hay que entender que cuando uno es ministro de Vivienda viene también con un impulso del gobierno anterior porque siguen los procesos, o sea, si hay un ministerio que no para es justamente el ministerio.
Pero yo siempre he querido rescatar eso del ministro Quirós. Que venía con agenda. Que venía con agenda, usted te guste o no te guste, pero sí. Él tenía una agenda y tiene un objetivo, y yo espero que ese objetivo se logre, porque Chile no puede seguir no creciendo. Quien no venía con agenda era la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Claramente no venía con agenda, y bueno, y sucedió lo que sucedió. Y hoy día vemos un ministro que ha tomado por ella, el toro por las astas, y yo creo que lo que sí nos falta es que el ministro está ocupado de todo lo que es lo urgente ahora, y nosotros creemos, y lo conversamos con él en la bancada de Renovación Nacional, que alguien se tiene que empezar a preocupar de la previa, es decir, de la prevención, de la reinserción, para que realmente no tengamos más delincuencia de aquí a 15 o 20 años más. O sea, necesitamos además otro grupo que trabaje, por supuesto, que sea una política de Estado, otro grupo que trabaje en paralelo al ministro Raúl. ¿Le parece bien que se designe en un cargo de carácter internacional, una agregaduría o algo así, a la ex ministra Steiner después de que fue sacada por un desempeño deficiente? A ver, mira, yo he sido súper sincera en eso. Creo que, bueno, que no se ve bien de buena a primera, pero también el presidente nunca ha ocultado, y lo dijo del día 1, de que cuando le pidió que tomara esta cartera, una cartera dura, difícil, y todos lo vimos, ¿no es cierto? Si no resultaba, él no se iba a hacer cargo de ella. Recordemos que fue una mujer que además lo hacía bastante bien en su cartera, en lo que ella hacía como fiscal, y ella estuvo dispuesta a poner su cabeza por seguridad, y lamentablemente... ¿Cómo se iba a hacer cargo de ella? ¿Le iba a ofrecer otra pega? Pero el presidente dijo que no le iba... ¿Se los dijo? No, lo dijo abiertamente, que se iba a hacer, que no la iba a dejar. ¿Y qué es lo que es no dejarla? A buen entendedor, pocas palabras. Pero o sea, lo que igual sí, es curioso que a uno le ofrezcan un trabajo en el Estado como con seguro. Pero lo que pasa, bueno, será curioso o no curioso, pero eso es lo que sucedió. Pero me parece que está bien eso. No, pero me parece que en el caso del presidente Kast habla también en una parte humana y no tan práctica. Me sirve, no me firme y para afuera. Porque sabemos que esta es la cartera de la promesa más importante del gobierno. Ahora, yo creo que para que realmente la puedan nombrar, tenemos que terminar el dime direte con el tema de Contraloría, ¿no es cierto? Ella hoy día está esperando respuesta de Contraloría, y yo creo que eso también es sumamente importante, para que realmente el presidente con toda libertad pueda ofrecerle algún cargo. Ahora, ayer tuvimos una acusación. Pero no que no tuvimos una investigadora. No que no iban a ser premios de consuelo los cargos públicos. A mí no me gustan los premios de consuelo. ¿Y esto no es eso? Fíjate que yo creo que ella es bien capaz. Yo no tengo idea para qué la estaría mandando afuera. Y qué se estaría haciendo cargo. Pero hay que reconocer que una mujer que su materia la manejaba, y nosotros lo vimos, y muchos diputados la defendían mucho, sobre todo los de Constitución, cuando entraban en las discusiones más técnicas y decían: la ministra Steiner conoce mucho esta materia. Ahora, consuelo o no consuelo, yo no tengo idea. Lo importante es que los mejores estén en los cargos que corresponden, y a mí me parece que depende de donde la nombren, ella puede hacer también una muy buena labor. Pero tenemos que irse sin problemas. Y nosotros ayer votamos una comisión investigadora, que algunos la votamos a favor, que era justamente sobre el tema de la ministra Steiner, porque consideramos que frente a una posible acusación constitucional era mucho mejor tener una acusación constitucional, o sea, una comisión investigadora, y lamentablemente Republicano no lo quiso así. ¿Qué hablaron con el presidente ayer? ¿Es verdad que hubo un desahogo? Es que ya hemos tenido varios desahogados, pero yo creo que esta vez... No, pero es que hemos tenido... Mira, fíjate que nunca hemos tenido tanto contacto con un presidente, y hay que reconocerlo. Al menos así como... ¿Más que con el expresidente Piñera? Más que con el expresidente Piñera en el tiempo que llevamos. De hecho, hemos tenido generales, y esta ya es la segunda que tenemos particular, así como dices tú, un desahogo, ¿no? ¿Y cuál era qué los tenía ahogados? No, mira, más que, yo te voy a decir, Mónica, sumamente sincera, nosotros teníamos re poca expectativa, y la verdad que salimos bastante más contentos de lo que pensamos. Primera vez que como que el presidente entendió, incluso muchas palabras hoy día coinciden con lo que dijo el presidente de la Cámara sobre el tema de los tratos. Es muy importante, independiente de seamos coalición o no seamos coalición, los tratos son muy, muy importante, y lamentablemente hay gente de ciertos sectores, y muchos ligados al presidente de la República, que de alguna forma no han entendido que las cuñas, las campañas se acabó, y que hoy día tenemos que gobernar, y para que gobernemos entre todos, los tratos son recontra importantes, nos tenemos que respetar, tenemos que ser voces escuchadas. ¿Es verdad que el presidente dio a entender de alguna manera que él sabía que tenía que abandonar su trinchera o algo así? Mira, más que su trinchera, él reconoció que hoy día él tenía que tomar ese tema y tomarlo personalmente. ¿Qué tema? El tema de ordenar las huestes.
¿ah? Y decir, oye, aquí tenemos todos que tratarnos bien, porque efectivamente está, sobre todo este año, ¿ah? Y además que hablamos mucho de este año, porque las grandes reformas están este año, no sabemos lo que va a venir después, pero la unidad hoy día es fundamental. La primera reunión que nosotros tuvimos con el presidente fue unidad, pero hoy día yo lo sentí muy comprometido, porque yo creo que hoy día él ha constatado que efectivamente puede ser que un partido como Renovación Nacional el día de mañana se transforme como un PDG o se transforme como un libertario, que vamos a ser colaboradores, pero podríamos ser más outsider. Y lo que nosotros no queremos es justamente que eso llegue, pero también tenemos una tolerancia y tenemos una mecha más corta hoy día. Hoy día tiene la mecha más corta. Está buena esa frase. Ahora usted dice, hoy día tenemos la mecha más corta en Renovación Nacional. En el ¿Quién trato. ha cortado la mecha? No, en el trato. Porque ¿De tú quiénes? No, de cierta... Bueno, pues sí, es cosa de ver las redes sociales. Está bien, pero no quiero yo poner palabras en su boca. No, que yo no quiero, yo tampoco... ¿Con quiénes está? No, porque yo tengo un compromiso... ¿Con republicanos? Con de todos lados. Pero al parecer lo que ustedes han dicho públicamente es que están molestos con cómo se había comportado Republicano. Exactamente, pero no puedo hablar de República, sería injusto que dijera Republicano en su totalidad. Bueno, con hay varios republicanos. Y yo creo que ellos también tienen un tema que también están empezando a tratar de cuajar ellos adentro para saber cuál va a ser su tono de aquí en adelante. ¿Qué es lo que les molesta? Ustedes han hablado de cancelación. Lo que pasa es que mira, y fue bien, porque las cancelaciones pueden ser a través de redes sociales, a través de expresiones en la sala, pero también existen cancelaciones que pueden ser cuando tú presentas un proyecto, pero después otro aparece con otro igual y en el fondo no te patrocinan el tuyo. Nosotros ya le decíamos, presidente, nosotros que somos cómplices, queremos tener diplomacia legislativa también, cosa que se respete en nuestros proyectos y así se hace. Ahora, el presidente yo creo que fue sumamente receptivo, lo entendió y él se comprometió a justamente, como él ya está instalado, a ser parte y partícipe de que este conglomerado tenga buenos tratos al interior. Porque efectivamente está bien, tú puedes aguantar una vez, puedes aguantar 2 veces. Todos vieron algunas situaciones que se dieron en la Cámara, que ni siquiera yo las subí a las redes sociales, fueron los mismos periodistas que lo subieron. Y el llamado mío en ese minuto decía, oye, cambiemos el tono. Yo personalmente he amonestado a gente de la derecha y gente de la izquierda. Yo tuve un entrevero con el diputado Agustín Romero cuando él llamó humanoides. Oye, pero sería injusto decir que solo he tenido con él. No, lo sé, pero porque también he tenido con de derecha y con de izquierda. Tenso eso. Pero he tenido incluso otros más tensos, lo que pasa es que ese salió en los medios. Pero en el fondo, Mónica, nosotros queremos participar, nosotros queremos... Recordemos Renovación Nacional, guste o no guste, tenemos mucho más alcaldes, mucho más cores, muchos más concejales, tenemos una estructura gigante. ¿Qué pasa si es que Renovación Nacional se le acaba la mecha que ya está corta, como usted dice, usando sus palabras, y termina transformándose en una especie de Partido Nacional Libertario o PDG? Pero ¿Qué consecuencias tendría eso para el gobierno? La diferencia está que nosotros jamás nos vamos a declarar opositores al presidente Kast. Nosotros siempre vamos, lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a apoyar en todo lo que consideremos que vamos a apoyar y vamos a expresar todo aquello que consideramos que no corresponden. Así lo hicimos la mega reforma, así lo hemos hecho en el tema de justicia penal juvenil, así lo hicimos con escuela protegida. Pero eso no quiere decir que te digan... Hay un límite. Exacto, vamos. Hay un límite. El que te gusta, el tema que tú quieres tocar. Sí, hay un tema que quiero tocar, sí, que es este proyecto Escucha tu Corazón. Ayer estuvimos con el diputado Urriochea y quiero preguntarle primero, ¿por qué usted firmó patrocinio de ese proyecto? Un proyecto que no toda la gente tiene por qué saberlo, entonces voy a hacer un breve resumen que obliga a las mujeres que tienen derecho a abortar en una de las 3 causales, riesgo de vida, inviabilidad fetal o violación. Las obliga, si quieren abortar, a escuchar los latidos del feto. Está obligado el doctor a decirles, a ofrecerle. A ofrecer, sí. El doctor está obligado a ofrecer, pero si la mujer no acepta, no puede realizarse el aborto. O sea, primer tema, no parece haber una elección libre para la mujer. Bueno, es que justamente, a ver, primero que todo porque yo lo firmé en un principio y ahora retiré la firma. A ver, ese es el primer anuncio que usted hace. No, sí, que yo quiero explicar por qué. Pero primera cosa para entender, primer anuncio, retiró la firma. Yo retiré la firma no porque esté 100% en contra del proyecto, porque mira, cuando a mí se me habló de este proyecto, a mí me pareció muy razonable porque era el médico que le ofrece a la mujer escuchar los latidos del corazón. Y yo dije, muy bien, me parece, porque en el fondo nosotros sabemos que la vida del que está por nacer es un bien jurídico protegido por nuestra Constitución y una forma, supuestamente las leyes también deberían estar protegiéndolo y tal vez el hecho de informarle
a la mujer que está a punto de, o ya incluso decidió tal vez someterse a un aborto, el hecho de tal vez escuchar el latido es una forma de darle más información a ella y tal vez pueda en último minuto cambiar su decisión. Lo cual no quiere decir que la palabra ofrecer al final terminó siendo obligación. O sea, usted reconoce que la forma en que se redactó el proyecto... La última parte del proyecto para mí fue sorpresivo después. No lo hace voluntaria la decisión de la mujer, sino que la obliga. La termina obligando y es por eso que yo creo que incluso yo ofrecí que avanzáramos con otra legislación donde a la persona se le ofrezca, pero que la mujer lo acepte libremente, pero bajo este concepto de que cuando tú te sometes a un aborto, pero tienes toda la información, ese aborto incluso es más libre para ti. Ahora, no era necesario una ley, porque hoy día si una mujer quiere escuchar los latidos del corazón del feto, efectivamente puede hacerlo, nada se lo impide. Sí, pero mira, pero sabes, Mónica, yo estoy viejita y conozco muchos casos, incluso si tú vas a toda la experiencia en Estados Unidos donde existen clínicas abortivas, son siempre clínicas donde se le da la menor información posible, lo más rápido posible, pero la mayoría, porque tú no escuchas después que la mujer dice, yo podría tal vez haber cambiado de opinión, pero yo quiero, hay un punto que es súper importante, a mí me encantaría que todas las mujeres cambiaran de opinión, ¿no es cierto? Porque el Estado le estaría ofreciendo una forma ¿También de tener... está en riesgo su vida? Espérame un poco. No, es que eso es que ¿sabes lo que pasa? Que eso es un mito porque en Chile siempre ha existido aborto cuando hay riesgo de la vida. Siempre, hay casos en que hay médicos que se han negado, diputada. Bueno, pero la legislación nuestra siempre. Es que no es efectivo, bueno, porque hasta antes de la dictadura estaba permitido el aborto cuando había riesgo de vida de la madre. En la dictadura se prohibió en toda forma el aborto. Otra cosa es cuál fue la praxis médica, eso es otra cosa, pero en esa praxis médica justamente una mujer, una familia, quedaba al arbitrio de un médico, pero no estaba garantizado por ley. Perfecto, pero yo le quiero preguntar una cosa. ¿A usted le parece, antes de que avancemos en este tema, el proyecto como fue presentado decía no solo que era obligatorio... Si la persona decía que no, el médico no podía cometer el aborto, entonces era podía abortar. Claro, era obligación. No era ofrecimiento. No era un ofrecimiento, era una obligación para la mujer. Exacto. Usted me dice primer error. Pero además, tal como estaba redactado el proyecto y como está todavía en la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados, hasta que no se le hagan indicaciones, a lo menos, este proyecto... No, porque no partió todavía claro, este proyecto incluyó formalmente desde su inicio incluso a las mujeres que estaban en riesgo de vida. ¿No le parece que, incluso para quienes crean que está bien obligar a una mujer que va a abortar a escuchar los latidos de un feto, una situación tan crítica como esas tres, pero en riesgo de vida, diputada? Ahora... O sea, ¿cómo lo encuentra? No, por eso te digo, la obligación yo es que encuentro que... En riesgo de vida. Sí, pero yo hay varias personas y mujeres históricas que han terminado muriendo, porque sabiendo que iban a morir si tenían ese embarazo. Sí, eso es una decisión. Eso, es que ese es el punto. No es una obligación. Por eso, es que ese es lo que yo quiero llegar, Mónica. Esto tiene que ser, por donde tú lo mires, una decisión de la persona e informada. Sí. Ok. Y tengo ahora, una duda, ¿qué vida querían salvar haciendo que una mujer escuchara los latidos de un feto inviable, por ejemplo, anencefálico, sin cerebro? Pero mira, fíjate que yo tengo... ¿Qué bien se está garantizando? Mira, pero esperemos un poco. Yo tengo experiencia de haber acompañado a mujeres de Puente Alto, de embarazo inviable, y después incluso enterramos la guagüita, y hay un proceso que esa madre lo hizo libremente. Sí, claro. O sea, es que por eso, a ver, eso es lo que quiere llegar Mónica. Pero porque yo entiendo la lógica que tienen, no digo que la comparta, pero entiendo la lógica que hay respecto al tema de violación, ¿ya? Pero no entiendo, violación, te estoy hablando, esto no es violación. Pero no entiendo, insisto, no digo que la comparta, porque encuentro bien cruel que una niña de 12 años violada, de verdad parece bastante cruel obligarla a que escuche los latidos del feto. Una niña de 12 años violada que va a abortar y además le dicen, pero si quieres abortar tienes que escuchar los latidos del feto, me parece. Bueno, es que por eso te digo que en eso, oye, pero es que en eso estamos claros. Pero en el feto inviable, ¿cuál es el bien que se está cautelando? Yo, si tengo, te lo voy a decir, si fuera yo, y amigas mías que han tenido niños inviables, y me dicen, con todo el dolor que significa tener un niño que tú sabes que va a terminar muriendo. Pero yo tengo amigas que me dijeron, mira, yo prefiero tenerlo
4 meses, 5 meses, 6 meses en mi vientre, porque es mi hijo, porque eso no es producto de una violación. Lo entiendo como quiero opción. darle, por eso es que siempre estamos hablando, llegamos a la libertad. Sí, por eso este proyecto no hablaba por eso digo, yo retiré mi firma del proyecto. ¿Le dijo al diputado? Sí, se lo dije, por supuesto. Sí, yo siempre soy correcta en Oye, eso. Pero mira una cosita, ¿no habrá sido un error no leer completo el proyecto? No, porque cuando a mí me lo dijo, me dijo que era eso. Entonces, ¿no le contó la última parte? No, porque yo creo que ni siquiera todo el mundo lo sabe. Pero no sé, mira, yo no me quiero meter en eso. Pero era el diputado patrocinante. Ahora reconozco el error, tal vez no lo he oído cuando terminé de firmarlo. Yo me quedo con eso. Ahora, ¿no le hubiera gustado que el diputado Urricoetxea me hubiera contado? Sí, que me hubiera contado. Sí, pero igual fue error mío haberlo firmado. Así que yo me asumo eso. Pero mira, aquí se abren muchas brechas, porque en el fondo, un acto, mientras más informado, es más libre, ¿ok? Pero en el fondo, cuando el Estado, en este proyecto, si llegara a avanzar, y te da esa información, porque la información que te está dando, que hay un ser humano que está dentro tuyo, porque está un ser humano que está latiendo, ¿ya? Y para que tú tomes la decisión informada. El tema es que hay muchas mujeres hoy día que pueden tomar una decisión informada, ¿no es cierto? Y que el Estado le está dando esa información, pero después, ¿qué hace el Estado con esa mujer? Esa niña de 12, esa de 18, esa de 20, que llegó a la decisión de abortar por un acto desesperado. El Estado tiene que hacerse cargo también de eso. Para que esa persona al final tenga toda esa información. Y mira, la educación sexual y hartos temas más. ¿Cuánta mujer termina abortando? No porque quiera, sino porque sencillamente no puede, porque no tiene las redes para seguir. Así que este es un tema gigante que tenemos que ver. Gigante de educación sexual, de cuánta cosa. Y sobre todo que el Estado se tiene que hacer cargo de ese niño también, porque si le está informando que tiene una persona adentro que tiene latido, perfecto, tome la decisión, informada. Pero el Estado también se tiene que comprometer a acompañar a esa mujer que no tiene redes, para que pueda criar en todas las etapas de la vida a ese hijo que en ese minuto, cuando escuchó los latidos, decidió continuar. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que tenga más dándonos también esta primicia que ha retirado su firma a este proyecto tan polémico. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Mónica, también por la invitación, como siempre. Que esté muy bien. Bueno, al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín ingresó la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, tras llegar extraditada desde los Países Bajos. Juan Cristóbal Chatón nos cuenta al respecto. Juan Cristóbal. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Sí, porque tras 4 años en Países Bajos ya llegó a territorio nacional la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien ya se encuentra cumpliendo su condena en territorio nacional, en particular en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Hagamos primero un breve recuento de lo que es todo este caso, ya que a fines del año 2021 la exalcaldesa de Antofagasta, entonces en ejercicio, razón por la que tuvo que incluso dirimir de su cargo, fue condenada por el tribunal de esa ciudad a una pena, bien digo, de 5 años y un día por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Esto por un caso conocido como el caso Main, donde se le acusó a la exalcaldesa de Antofagasta usar fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, en particular cerca de 25 millones de pesos, para financiar asesorías comunicacionales y políticas de cara a su campaña a la reelección para el municipio de Antofagasta en las elecciones municipales del año 2021. Esto fue ratificado entonces por el tribunal y finalmente fue apelado por parte de la defensa hasta llegar a la Corte Suprema. Fue a inicios del año 2022 que el máximo tribunal ratificó esta condena, pero como fue en una ventana entre que se estableció esta condena y el proceso de apelación, la exalcaldesa no tenía medidas cautelares como arraigo nacional, por lo que toma un vuelo a Países Bajos y se le pierde totalmente el rastro por cerca de 3 meses. Posteriormente, en julio de 2022, es detenida por la policía de Países Bajos y puesta entonces en una cárcel de ese país, donde estuvo recluida cerca de 4 años. Finalmente, entonces, ahí es donde comienza este extenso proceso, donde se logra finalmente la extradición de Karen Rojo. Así lo valoraron tanto desde el Ministerio Público como desde la Policía de Investigaciones. Se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile. El Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones a través de Interpol y la cooperación del Reino de los Países Bajos. El mensaje es uno solo. En Chile, las sentencias se cumplen. No importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada. Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes. Y ahí el Ministerio Público expondrá su posición.
Se materializó la extradición de una ciudadana chilena requerida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta por el delito de fraude al fisco. Esta persona a la vez mantenía una notificación roja de Interpol, por lo cual las autoridades chilenas solicitaron la extradición a las autoridades de Países Bajos. Finalmente se determinó que la extradición se materializara el día 14 de julio de este año, donde se hizo finalmente en el aeropuerto de la ciudad de Ámsterdam la entrega de la extraditada. Una vez que ella ha arribado a suelo nacional, ¿cierto? Interpol es el encargado de realizar todas las coordinaciones, asimismo para informar a las autoridades nacionales del arribo de esta persona y después es puesta a disposición del respectivo juzgado de garantía. Tras llegar al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez cerca de las 7:15 de la mañana, la exalcaldesa fue trasladada hasta las oficinas de Interpol de la Policía de Investigaciones en la comuna de Independencia. Esto para mantenerla recluida en ese lugar, pero también para realizar algunas diligencias preliminares necesarias para que fuese puesta precisamente a disposición del tribunal. Eso ocurrió cerca de las 4 de la tarde durante esta jornada, cuando compareció Karen Rojo ante el primer juzgado de garantía de Santiago para una audiencia muy breve, duró 7 minutos cronometrados, donde se individualizaron todas las partes, por supuesto, y se acusó recibo, por decirlo de alguna forma, por parte del tribunal, verificando entonces formalmente ante la justicia que Karen Rojo está privada de libertad en nuestro país y ya en manos del sistema judicial. Tras eso, entonces, se ordenó su traslado hasta el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde, ojo, en lo técnico va a estar cumpliendo ya su condena de 5 años y un día, que es lo que tiene que cumplir, pero posteriormente, dentro de las próximas semanas, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se tiene que agendar una audiencia donde ahí se debería validar el abono de 4 años que cumplió privada de libertad en una cárcel holandesa, y eso entonces dejaría cerca de 1 año, 11 meses pendientes de condena por cumplir. Por esa misma situación, está previsto que la defensa solicite el cumplimiento alternativo de esta situación, por ejemplo, con una libertad vigilada intensiva. Así lo comentó su abogada tras la audiencia. Lo que buscaba la defensa, y que concordó con lo resuelto con el magistrado, es que lo que correspondía era su ingreso a un centro penitenciario femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín. Lleva, o más o menos cumplió 1.400 días y fracción, por lo tanto le quedarían más o menos 400 días. Y eso es más o menos el 80% de su condena ya cumplida. Una vez discutida los abonos de pena, esta defensa va a solicitar todos aquellos beneficios que cualquier persona condenada en Chile pueda acceder con el nivel de cumplimiento que tiene Karen Rojo. Esperamos que el Estado de Chile cumpla sus compromisos, se abonen los tiempos que ya estuvo privada de libertad y luego solicitar todas aquellas peticiones de beneficios intrapenitenciarios que reconoce el Estado de Chile. Y así, tras 4 años en el extranjero privada de libertad, ya se encuentra cumpliendo su condena en Santiago, en la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, pero con algunos detalles por determinar. Dentro de las próximas semanas, esto debería ser zanjado en una audiencia clave en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde se espera que la defensa apele al abono de la pena cumplida en Países Bajos. Lo más probable es que esto se conceda, ya que era parte de las gestiones hechas por parte de la Cancillería y de la Fiscalía para lograr esta extradición. Y también, en el caso de ser así, quedándole cerca del 20% de su condena por cumplir, la defensa lo más probable es que solicite una medida de cumplimiento alternativo de la pena, como por ejemplo una libertad vigilada intensiva. Todo esto está por determinarse dentro de las próximas semanas. Le agradecemos a Juan Cristóbal Cható toda la información de este importante caso judicial que termina con quien debía estar tras las rejas. Varios cuestionamientos de la oposición han surgido en torno al último informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal impulsado por el gobierno, que detectó más de 1,4 billones de transferencias sin acreditar a fundaciones entre 2022 y 2026. De los 19 casos revisados, solo uno habría derivado de una acción penal. Los detalles con Francisca Cárdenas. Identificamos 177 fundaciones creadas entre el 2022 y el 2026, las cuales recibieron más de 11.000 millones de pesos sujetos a rendición. Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal creado por el gobierno para detectar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y que por estos días se enfrenta a cuestionamientos tras informar más de 1,4 billones en transferencias a fundaciones que hasta ahora no tenían rendiciones acreditadas en la administración anterior y 19 denuncias, de las cuales solo
una habría derivado en una acción penal. Lo que estamos sabiendo es que las auditorías del gobierno son de lo más chanta que hemos visto en el último tiempo. Estas auditorías, este comité de auditoría del gobierno debería ser rebautizado y debería llamarse Comité de Propaganda en contra del gobierno de Boric. Que existan inconsistencias no quiere decir per se que allí haya un delito, pero sí que hay cosas que tú tienes que investigar más en profundidad. Y en la línea de la transparencia creo que es súper bueno que el mismo gobierno sea el que esté estableciendo una línea base de trabajo hacia adelante. Y es que la cifra de los 1,4 billones supuestamente transferidos a fundaciones sin rendición acreditada fue el dato que más repercusión ha tenido, ya que incluso especialistas han advertido que no significa automáticamente que ese dinero esté perdido, haya sido robado o exista fraude, sino que pueden ser rendiciones, aún en revisión, documentos pendientes de validación o bien procesos administrativos no cerrados. Parecieron más un show político, un show mediático para ocultar otros temas como el creciente rechazo del gobierno y también el desacierto que han tenido respecto del manejo de la mega reforma. Vale muchísimo auditar cómo se recibió la casa, cómo se recibió la oficina, cómo se recibió la moneda, cómo se recibió en definitiva el gobierno. Por eso, ojalá que se torne como una práctica, porque me parece una buena práctica. El lunes pasado, la directiva de la UDI tenía programado concurrir al Consejo de Defensa del Estado para solicitar acciones por los recursos supuestamente transferidos, actividad que fue suspendida ya que el tema ha generado incomodidad incluso en el oficialismo. Tiene todo el derecho el gobierno entrante de hacer las auditorías, de ver el estado de la caja, pero yo también los instaría a 4 meses de la instalación a mirar muy fuertemente para adelante y menos por el retrovisor. El comité fue creado este año como una de las principales respuestas del gobierno de José Antonio Kast al caso Convenios, escándalo que estalló en 2023 tras revelarse millonarias transferencias desde organismos públicos a fundaciones. Hasta que la auditoría se cierre y se tenga la fotografía completa de lo que ha ocurrido, de los hallazgos reales, la verdad es que no sé si es prudente estar entregando mucha información intermedia que pudiera efectivamente dar pie a malentendido. Cuestionamientos que surgen a 2 semanas de que el Ejecutivo anunciara los primeros resultados de la llamada inspección total al Estado, donde insisten se busca fortalecer la fiscalización y continuar con las investigaciones. Toda la atención está puesta en el temporal que va a afectar a gran parte de nuestro país en los próximos días. La causa detrás de este será principalmente la llegada de un río atmosférico. ¿En qué consiste ese fenómeno meteorológico? ¿Por qué hará que caiga tanta lluvia en un lapso tan corto? Lo vemos en la nota de Francisco Verdejo. ¿Se imaginan un río como este, caudaloso y lleno de agua, pero que pase por el aire? Lo cierto es que sí existe y se llama río atmosférico. Es ese fenómeno el que llegará a gran parte de Chile y desatará uno de los temporales más intensos de los últimos años. En términos muy simples, un río atmosférico es básicamente una autopista de vapor de agua que lo que hace es que viaja a través de la atmósfera, que cuando ésta se convierte en líquido, equivale más o menos al caudal que podrían tener varios ríos, como por ejemplo el Mississippi o el Amazonas fluyendo en el aire. Vapor de agua que, en el caso de Chile, viene desde zonas tropicales y viaja por el Océano Pacífico hasta llegar a tierra. Es en ese momento cuando el río atmosférico interactúa con otros fenómenos que potencian su intensidad. Ese vapor cálido entra en contacto con un sistema frontal, una masa de aire frío. Juntos chocan con la cordillera de los Andes, que por su geografía los obliga a ascender. Una combinación que abre paso a lluvias muy intensas. ¿Ya? Y cuando asciende, esta masa cargada con humedad se enfría y al enfriarse es como si una esponja la apretáramos, ya el aire, o sea, el agua se condensa y se producen precipitaciones muy intensas. Estos factores convierten a este en un río atmosférico de categoría 5, el nivel más alto. Eso implica que caerá muchísima agua en muy poco tiempo.
A esto se suman el calentamiento global y el inicio del fenómeno del Niño, que potencian aún más este tipo de eventos. Esta atmósfera cálida tiene la capacidad de acumular mayor cantidad de vapor de agua, por un lado, y por cada grado Celsius que aumenta la temperatura también aumenta proporcionalmente la cantidad de agua que es capaz de transportar la atmósfera. Uno de los niños más importantes que hemos tenido en mucho tiempo, y por lo tanto ese niño intenso está dejando más vapor de agua en la atmósfera. Ese mayor vapor de agua en la atmósfera luego es transportado a través de estas carreteras que yo te mencionaba al inicio. En la historia reciente de Chile, los ríos atmosféricos han estado detrás de episodios como los temporales de junio y agosto de 2023. Hoy impulsan un temporal que solo en la región metropolitana dejará entre 120 y 200 milímetros de agua. Como siempre, el llamado es a tomar medidas de precaución como limpiar balcones y canaletas, tener a mano un kit de emergencia y seguir las indicaciones que den a conocer las autoridades. Hacemos una pausa y regresamos a CNN Prime. Hoy se retiró la verja de Gibraltar, el último muro de Europa continental. Con este hito, miles de personas que se mueven a diario entre el extremo sur de España y el territorio británico de Gibraltar ya no tendrán que atravesar un control migratorio. La nota es de Camila Concha. Un viaje en auto de aproximadamente 20 minutos separa la ciudad La Línea de la Concepción, ubicada en la región de Andalucía de España, con Gibraltar, perteneciente a Reino Unido. Por más de 100 años, ciudadanos de ambas localidades han tenido que realizar su control fronterizo. Pero desde este 15 de julio, ese trámite ya no será un problema. Es la apertura de algo que históricamente debe haber sido así, ¿no? Creo que se cumple un derecho, que es el derecho de apertura de una región que está conectada entre sí, ¿no? Entonces creo que es algo histórico y algo muy positivo para La Línea y para Gibraltar. Yo soy gibraltareña, tengo familia en España, tengo familia en La Línea y tengo familia en Málaga. Le he hecho un vídeo a mi familia en Málaga, se lo he mandado, tanto como loco, tenemos que ir y estamos contentísimos. ¿Qué quiere que te diga? Yo me he criado con esto, es un signo para mí, realmente, porque me he criado con esta imagen del Peñón. Hoy es un día importante, sí. Entonces nada, muy bien, un avance para todos, como he dicho antes. Desde este miércoles, la valla que separaba La Línea y Gibraltar desde 1908 desapareció. Este lugar ha sido testigo de batallas militares, disputas por la soberanía y un bloqueo impuesto por España entre los años 1969 y 1985. Ahora, ciudadanos de ambas partes tendrán libre circulación para cruzar la frontera. Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas y, por supuesto, también el conjunto de la ciudadanía nos ha recordado. Una etapa de convivencia, de futuro compartido, entre poblaciones que jamás vivieron de espaldas. Gibraltar tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo. Sin embargo, La Línea de la Concepción y sus alrededores constituyen una de las zonas más desfavorecidas de España. El alcalde de La Línea afirmó que una empresa local factura 1/3 de sus ganancias gracias a clientes gibraltareños. Y el día de hoy para nosotros es tremendamente emotivo, importante, y estoy seguro que va a servir para reactivar lo que es nuestra economía. Ahora mismo en nuestra ciudad hay 11.000 personas que viven en La Línea y están trabajando en Gibraltar, aparte de otras 5.000 que no viven en La Línea y trabajan en Gibraltar y que todos los días pasan por este punto fronterizo, y para ellos creo que va a marcar un antes y un después, ya que en principio no va a haber restricciones a ese tránsito. Gibraltar estuvo en tensión tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Hace 10 años, el 96% de la población se opuso al Brexit para proteger su soberanía ante España y mantener su relación comercial con países del bloque europeo, lo que dejó al Peñón en un limbo legal en Europa. Nos quitamos un peso de encima, el peso de tener que pensar si estoy documentado, si hay cola, si no hay cola. No voy porque a lo mejor hay cola, planeo quedarme en Gibraltar. Hemos quitado ya ese requisito. Pero lo más bonito hoy ha sido que, aparte de quitar la verja que ya la habíamos quitado, hemos quitado también la valla. Con la integración práctica de Gibraltar al espacio Schengen, el control terrestre desaparece para los trabajadores diarios. Eso sí, los viajeros que lleguen por aire o mar desde países fuera de la zona Schengen, incluido Reino Unido, sí deberán presentar su pasaporte en los puntos de control correspondientes.
Termina CNN Prime, pero como es día miércoles, es un día de Conexión Global Prime, Alicia Contreras y todo el equipo internacional los acompaña. Así es que de luego los dejamos con Fernando Paulsen, de Última Mirada. Miércoles 15 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.